Está demostrado científicamente que el cerebro produce las mismas respuestas tanto si se está viviendo un hecho real como si tan solo se está imaginando. Y en el mundo ocurre de igual modo. Cuando lo visualizas e imaginas lo que quieres, estás creando la respuesta del mundo a tu deseo. Pero primero de todo, habrás de deshacerte completamente de las creencias limitadoras que se te han inculcado desde niño. El gran secreto para conseguir lo que necesites es una imaginación controlada y una atención sostenida firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo ya cumplido, hasta que llene la mente y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en tu imaginación aquello que deseas experimentar en la realidad, y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en realidad. Tú estás limitado nada más que por tu incontrolable imaginación y por la falta de atención en el sentimiento de tu deseo cumplido. Puedes imaginar lo que te plazca, y si las formas de tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza, serás, por virtud del poder de tu imaginación, el amo de tu destino. Tu imaginación es tu mismo ser, es el mundo real. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada. Tu imaginación, en su estado incontrolado, gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la planta es podada al cortarle las ramas inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables, destructivas o que constituyan una duda sobre lo que deseas. Has de cortar de raíz los pensamientos contrarios a tu propósito, y al concentrarte en el ideal de tu deseo, activarás la orden para que la fuente primordial de la que eres parte te provea de todo aquello que necesites. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sostén firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida. Cuando eres capaz de controlar los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, podrás modificar o alterar tu vida como te plazca. Pero este control no puede ser alcanzado si permites que tu atención esté constantemente atraída a lo externo. Concéntrate en esos pensamientos o estados de ánimo que tú deliberadamente determinas. Entonces, aquellas cosas que ahora te restringen desaparecerán y caerán. No importa cuánto parezca que vives en un mundo material, la realidad es que vives en un mundo de imaginación, en una matrix ilusoria. Cuando estás completamente absorto en un estado emocional, estás en ese momento asumiendo el sentimiento del estado cumplido. Si persistes allí, en lo que sea que estés intensamente emocional, lo experimentarás en tu mundo. El hombre que a voluntad puede asumir cualquier estado emocional que le plazca, ha encontrado las llaves del reino de los cielos. La clave es el deseo, imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Tu viaje de un estado de consciencia a otro es un viaje psicológico. Por lo tanto, para hacer el viaje debes utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible, y el equivalente psicológico es la mera asunción, asumir que ya ha ocurrido lo que deseas y lo sientes como tal. El día que te des cuenta completamente del poder de tu asunción, descubrirás que funciona en completa conformidad con este principio. Funciona por medio de la atención sin esfuerzo. Por lo tanto, con el mínimo de acción posible, a través de la asunción,
Alcanzas tu objetivo sin esfuerzo, porque la creación ya está terminada, lo que deseas ya existe. Está excluido de la vista porque tú puedes ver solo los contenidos de tu propia conciencia. Es la función de una asunción volver a llamar a la vista excluida y restaurar la visión completa. No es el mundo, sino tu asunción lo que cambia. La asunción trae lo invisible a la vista. El momento presente es muy importante, ya que es solo en el momento presente que nuestras asunciones pueden ser controladas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente, si quieres operar sabiamente la ley de la asunción. El futuro se convierte en el presente cuando te imaginas y sientes que ya eres aquello que serás cuando tu asunción se cumpla. Mantente en calma y siente que ya eres aquello que deseas ser. El final del deseo debería ser haberse hecho ya realidad. Identifícate voluntariamente con aquello que más deseas, sabiendo que encontrará expresión en ti. Cede al sentimiento del deseo cumplido y conviértete en su alimento. Vive tu vida en un espíritu sublime de confianza y determinación. Olvida las apariencias y condiciones. De hecho, olvida toda evidencia de tus sentidos que nieguen el cumplimiento de tu deseo. Descansa en la aceptación de que ya eres lo que quieres ser, ya que en esa determinada asunción, tú y tu infinito ser os fusionáis en unidad creativa, y con tu infinito ser todas las cosas son posibles. Ignora el estado presente y asume el deseo cumplido. La aplicación de estos 3 puntos, deseo, inmovilidad física y la asunción del deseo cumplido, es la manera de fusionarte con tu objetivo. El primer punto es pensar sobre el final deseado, con la intención de realizarlo. El tercero es pensar desde el final, con el sentimiento de haberlo cumplido. El secreto de pensar desde el final es disfrutar de ello. El minuto en que lo haces placentero e imaginas que ya lo eres, ya estás pensando desde el final. Haz la prueba y no olvides cortar de raíz cualquier pensamiento contrario a la realización de tu deseo. Por el contrario, disfruta imaginando ese deseo como si ya lo tuvieras.